Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a seguir estudiando Mateo capítulo 9, la sección del milagro en la casa de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Y te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos concedes constantemente, tus cuidados, tu amor, tu misericordia. Queremos en este momento, al abrir la Escritura, pedirte que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros para poder entender, comprender y aplicar estos mensajes de tu palabra a nuestra vida y poder de esta manera compartir con otros el amor bondadoso de Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a la siguiente sección del capítulo 9 de Mateo, que son dos narraciones de dos milagros especiales que sucedieron en el mismo tiempo y en la sección que va del versículo 18 hasta el versículo 26. La primera narración es la hija de Jairo. Leamos el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Encontramos en este breve relato varios elementos a considerar. Número 1. El encuentro de este dignatario con Jesús. Este hombre busca a Jesús, que al parecer está todavía en la casa de Pedro, y acude a él como su última opción. En segundo lugar, Mateo no menciona el nombre de este dignatario. Sabemos esto por el relato de Marcos, y por ello sabemos su nombre, que era Jairo. En tercer lugar, este hombre, que según se supone era un dignatario de la sinagoga, un rabino, este tipo de personas no iba a la casa de un publicano, sino a la de un hombre respetado. Ahora, este rabino era un creyente en Jesús. Sabía que tenía el poder de resucitar a su hija, así que se postra ante él. Lo reconoce como el Salvador. En cuarto lugar, la petición de este hombre era que viniera Jesús a su casa porque su hija estaba muerta. Marcos y Lucas, por su parte, nos dicen que la niña no estaba muerta, sino muy enferma, quizás agonizando. En quinto lugar, no sabemos cómo entendía Jairo que Cristo podía hacer la obra de sanarla o resucitarla, pero tenía fe en que el Señor podría ayudarle. El padre no dudaba de que Jesús tenía poder para devolver la salud de su hijita. No cabe duda de que había veintenas o aún centenares de personas en Capernaúm y los alrededores cuyas vidas daban testimonio del poder de Jesús. Lo interesante es que el Salvador acepta la invitación y sale a la casa de este hombre. Leamos el versículo 19. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Jesús tiene siempre la disposición de acudir en ayuda de un alma afligida. No se niega a extender su gracia sobre aquellos que la necesitan. Es interesante que Mateo menciona que sus discípulos le siguieron a casa de Jairo. Marcos, quien hace un relato también de este milagro, agrega que no solamente lo siguieron sus discípulos, sino una gran multitud, tanto que le apretaba. Cuando va camino ocurre algo particular. Una mujer que sufría de flujo por más de 12 años buscaba también sanidad. Sigamos estudiando Mateo 9, versículos 20 y 21.
En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Algo interesante es que este milagro que va a acontecer a esta mujer es un relato que está en los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. El relato nos dice que esta mujer tenía una terrible enfermedad, un flujo imparable por más de 12 años. Había intentado todos los medicamentos, todos los tratamientos y nada había traído sanidad. Lo más terrible de esta enfermedad era que hacía que la paciente se considerara una persona inmunda. La ley establecía, según Levítico capítulo 15, versículos 25 al 27, lo siguiente: cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dure su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre el que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Es decir, una mujer con flujo de sangre era inmunda. Todas las cosas y las personas que tocara quedaban infectadas de su inmundicia. Quedaba totalmente excluida del culto y del trato con hombres y mujeres. No debería ni siquiera haber estado entre la multitud que rodeaba a Jesús, porque si lo hubieran sabido, no la habrían dejado, porque habría estado contaminando a todos. No nos sorprende lo más mínimo que estuviera probando ansiosamente todo lo que pudiera rescatarla de una vida de aislamiento y humillación. Pero algo interesante es que esta mujer tenía fe en el Señor. Sabía que el Señor era el único que podía salvarle. Así que ella, que no podía acercarse a Jesús por su condición de salud, porque la multitud apretaba a Jesús, diseñó un plan. Pensó que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería suficiente. No sabemos de dónde sacó esa idea, pero la ejecutó. Así que toca su manto. En ese momento es como si el tiempo se detuviera. Es como si viendo una película se detuviera la imagen. Lo extraordinario y conmovedoramente hermoso de esta escena es que repentinamente Jesús se detuvo en medio de aquella multitud y por un momento parecía que nada ni nadie existiría para él salvo aquella mujer y su necesidad. No era simplemente una pobre mujer perdida en la multitud, era una persona a la que Jesús dio la totalidad de sí mismo. Para Jesús nada ni nadie pasa desapercibido. Veamos el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús le dice a esta mujer que su fe la ha salvado. La fe en que el Señor podía hacerlo. No tenía una fe perfecta, pero tenía su confianza en el Señor. La mujer es salva en el momento en que su fe en el Señor se hizo efectiva. Por eso, mis amigos y hermanos, no tengamos temor en acercarnos a Jesús. Confiemos en su amor y poder, y Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Pero el relato inicial era la hija de Jairo. Me imagino la desesperación de este hombre. Los minutos, los segundos cuentan, su hija está agonizando. Por fin, Jesús reanuda su camino a la casa de Jairo, y cuando llegó, estaban las plañideras llorando. Versículos 23 y 24. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Las plañideras eran mujeres a quienes se les pagaba
para que lloraran en los funerales. La niña había sido declarada muerta. Llevaba así quizás algunos minutos. Decir que no estaba muerta no era correcto. Así que ante la afirmación de que no estaba muerta sino dormida, la gente comenzó a cuestionar a Jesús, a ridiculizarlo. Eran expertos en asuntos de muerte. ¿Cómo es que se atrevía Jesús a contradecir sus afirmaciones? Pero algo interesante es que Jesús compara la muerte con el sueño. La muerte que sufre la hija de Jairo es un sueño en el que puede ser despertada por el dador de la vida. Entonces hace algo interesante. Versículos 25 y 26. Pero cuando la gente fue echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Jesús hizo que todos los que estaban en la casa salieran, y se quedó Jairo, los discípulos y Jesús. Jesús no iba a entrar en debates con la multitud que no quería escuchar. Así que solo se quedó con sus discípulos y los padres de la niña para que pudieran fortalecer su fe en el Salvador. El relato dice que Jesús la tomó de la mano y la niña despertó. De esta manera se entiende que Jesús tiene poder sobre la muerte. Elena de White comenta: instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que le rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Libro El deseo de todas las gentes, página 311. Esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Jesús había venido a dar vida, a poner fin al imperio de la muerte. Es una gran noticia que debía llenar de gozo a todos los habitantes. La esperanza de vida está en Jesús. Apreciado amigo y hermano, una vez más el libro de Mateo nos habla de un Salvador compasivo, amante y dispuesto a redimir. No existe problema que el Señor no pueda solucionar. Solo si venimos a Él y estamos dispuestos a confiar en Él, el Señor podrá hacer el mismo milagro del pasado hoy. Entreguemos nuestra vida para que el Señor haga su obra en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.